Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 23. La resaca. El coraclo, como tuve buena ocasión de comprobar mientras lo utilicé, era muy seguro para una persona de mi estatura y de mi peso, ligero y estable en la mar. Pero era la embarcación más escorada y caprichosa de manejar que se pueda imaginar. Hiciera uno lo que hiciera, siempre acababa yéndose a la deriva, y girar en redondo era la maniobra que mejor se le daba. Incluso el propio Ben Gunn había admitido que era complicada de manejar hasta que le cogías el tranquillo. Desde luego, yo no le había cogido el tranquillo. Se iba en cualquier dirección, menos en la que yo pretendía que fuera. La mayor parte del tiempo avanzábamos de costado y estoy completamente convencido de que de no ser por la resaca, nunca habría alcanzado el barco. Afortunadamente, por más que remase, la marea seguía arrastrándome y allí en el canalizo estaba la Hispaniola, un blanco difícil de fallar. Primero se me apareció como una mancha borrosa, más negra que la oscuridad. Luego empezaron a dibujarse los masteleros y el casco, y al instante siguiente, o eso me pareció, porque cuanto más me adentraba en el mar, más fuerte era la resaca, me encontré a la altura de la amarra del ancla y me agarré a ella. Aquel cabo estaba tan tenso como la cuerda de un arco debido a la fuerza con que el barco tiraba del ancla. En la oscuridad, la ondulada corriente borboteaba y rebotaba contra el casco como un torrente de montaña. Un tajo con mi navaja y la Hispaniola se alejaría zumbando con la marea. Hasta ahí muy bien, pero al momento se me pasó por la cabeza que una amarra de ancla tensa que se corta de repente es tan peligrosa como un caballo coceando. Me apostaba 10-1 a que si era tan insensato como para cortarla de la Hispaniola, yo y el coraclo saldríamos despedidos por los aires. Esto hizo que me detuviera en seco, y si la suerte no me hubiera favorecido una vez más, probablemente tendría que haber desistido de mi propósito. Pero los vientos ligeros que habían comenzado a soplar por el sur y el sudeste habían cambiado por la noche a sudoeste. Mientras estaba cavilando todas estas cosas, un golpe de viento empujó a la Hispaniola contracorriente, y para gran alegría mía comprobé que la amarra se destensaba y la mano con la que la tenía agarrada se hundía un momento bajo el agua. Esto fue suficiente para que me decidiera. Saqué la navaja, la abrí con los dientes y fui cortando los hilos uno por uno hasta que el barco quedó sujeto solo por 2 de ellos. Luego aguardé a que otra ráfaga de viento volviera a aflojar la tensión para cortar estos últimos. Durante todo este tiempo había estado oyendo voces procedentes de la cámara de oficiales, pero a decir verdad, había estado tan entregado a mis propias tribulaciones que apenas les había prestado atención. Sin embargo, ahora que no tenía otra cosa que hacer, escuché con atención lo que decían. Uno de ellos era el timonel, Israel Hans, el que había sido cañonero de Flint. El otro era, naturalmente, mi amigo el del gorro rojo. No cabía duda de que ambos estaban borrachos como cubas y de que seguían bebiendo, porque incluso mientras yo estaba allí a la escucha, uno de ellos pegó un grito, abrió el ventanal de popa y tiró algo que supuse sería una botella vacía. Pero no solo estaban borrachos, sino que evidentemente estaban además enfurecidos. Juraban como carreteros, y de vez en cuando se oía semejante griterío que estaba convencido de que llegarían a las manos. Pero una y otra vez se apaciguaban los ánimos y las voces murmuraban en tono más bajo hasta que estallaba el siguiente rifirrafe y luego volvía a pasar sin más trascendencia. Del lado de la costa podía ver el acogedor resplandor de la gran hoguera a través de los árboles de la orilla. Alguien cantaba una vieja, monótona y machacona tonada marinera, con un trémolo al final de cada frase y que al parecer no iba a acabar nunca mientras al cantante le quedara paciencia. Más de una vez la había oído cantar durante la travesía y recordaba el siguiente estribillo. 75 marineros se hicieron a la mar. Solo uno de ellos vivo habría de tornar. Y me pareció que era una cantinela cruelmente adecuada para una banda que había sufrido tan terribles pérdidas aquella misma mañana.
pero en realidad me daba cuenta de que todos aquellos bucaneros eran tan insensibles como los mares que surcaban. Al fin sopló la brisa, la goleta se balanceó y se acercó en la oscuridad. Volví a sentir cómo la amarra del ancla se destensaba y con gran esfuerzo corté de un certero golpe los últimos hilos. La brisa apenas tenía efecto alguno sobre el coráculo y casi inmediatamente me sentí arrastrado contra la proa de la Hispaniola, al tiempo que la goleta empezaba a girar sobre la quilla, dando vueltas lentamente en la corriente. Luché como un condenado, pues temía hundirme en cualquier momento, y como me di cuenta de que no era capaz de alejar el coráculo del barco, me puse a remar directamente hacia la popa. Así conseguí alejarme de mi peligroso vecino, y justo cuando estaba dando el último impulso, mis manos rozaron un cabo que colgaba de la borda por la popa e inmediatamente lo agarré. No sabría decir por qué lo hice. Al principio fue algo simplemente instintivo, pero después de tenerlo entre las manos y comprobar que aguantaba, me pudo la curiosidad y decidí echar un vistazo por el ventanal de la cámara de oficiales. Fui alando el cabo con las manos y cuando me pareció que estaba lo suficientemente cerca, me asomé con infinito riesgo y desde allí pude dominar el techo y un trozo del interior de la cámara. Para aquel entonces, la goleta y su diminuta pareja se deslizaban a bastante velocidad por el agua. De hecho, ya nos habíamos puesto a la altura de la hoguera del campamento. El barco iba siseando, como dicen los marineros, y además bien alto, surcando las innumerables olas con un incesante y espumeante chapoteo. Y hasta que no tuve los ojos por encima del repecho del ventanal, no pude comprender por qué la guardia no se había alarmado. Sin embargo, me bastó con un vistazo, y de hecho, solo conseguí echar un vistazo desde mi inestable esquife. Vi que Hans y su compañero estaban sumidos en una lucha a muerte y se tenían agarrados el uno al otro por el cuello. Me dejé caer de nuevo en la bancada del bote y en buena hora, pues estaba a punto de volcar. De momento no vi nada más que aquellos dos rostros rojos de ira tambaleándose, pegados el uno al otro bajo la humeante luz del quinque. Cerré los ojos para que volvieran a acostumbrarse a la oscuridad. Por fin se había acabado la interminable cantinela y la mermada banda, acampada alrededor de la hoguera, se había puesto a cantar a coro el estribillo que tantas veces había oído. 15 hombres sobre el baúl del muerto, yujú y una botella de ron. Belcebú y la bebida acabaron con su vida. Yujú y una botella de ron. Andaba cavilando que el diablo y el alcohol estarían haciendo estragos en la cámara de oficiales de la Hispaniola cuando de repente me sorprendió un repentino tirón del coráculo. Al mismo tiempo di un bandazo y cambió completamente de rumbo. Entretanto, la velocidad había aumentado inexplicablemente. Abrí los ojos inmediatamente. A mi alrededor, el mar formaba pequeñas ondas ligeramente fosforescentes que se encrestaban y rompían con un crujido. La Hispaniola, cuya estela me arrastraba a pocas yardas de distancia, parecía haber perdido el rumbo y vi que sus palos bailoteaban en la oscuridad de la noche. Cuando me fijé más detenidamente, comprobé también que la goleta viraba hacia el sur. Miré por encima del hombro y me dio un vuelco el corazón. Allí, justo a mis espaldas, se veía el resplandor de la hoguera. La corriente había dado un giro en ángulo recto, arrastrando en su torbellino la estilizada goleta y el pequeño y agitado coráculo, y cada vez más aprisa, dando tumbos cada vez más altos y rugiendo cada vez más fuerte, atravesó la bocana dando vueltas en dirección al mar abierto. De repente la goleta, que ahora iba por delante de mí, dio un violento bandazo, virando tal vez unos 20 grados. Casi al mismo tiempo se oyó un grito procedente de a bordo, seguido de otro. Pude oír pasos por la escalera de toldilla, y con ello supe que los dos borrachos por fin habían interrumpido su pelea y se habían dado cuenta, por así decirlo, de su desastre. Pegué el cuerpo contra el fondo de mi miserable esquife y con toda devoción encomendé mi alma a su creador. Al final del estrecho estaba seguro de que nos estrellaríamos contra alguna barrera de furiosos rompientes, acabando así rápidamente con todos mis problemas. Pero aunque tal vez pudiera soportar la idea de la muerte, lo que me resultaba insoportable era quedarme mirando cómo se cumplía mi destino.
Debí de permanecer allí tumbado durante horas, continuamente agitado por el oleaje, una y otra vez salpicado por los rociones y esperando la muerte al siguiente tumbo. Poco a poco se me agotaron las fuerzas y mi mente quedó como entumecida, sumida en un estupor intermitente a pesar de todos mis terrores. Al final me quedé dormido, allí tumbado en mi coraclo tambaleado por el mar, y soñé con mi casa y con mi querido almirante Bimbo. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.